el ejercicio número 1 del trabajo práctico sobre ley de Coulomb dice lo siguiente. Dos cargas puntuales de menos 3 microcoulomb y 3 microcoulomb se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos menos 1,0, menos 1,0 y 1, 0 respectivamente, ahí como acabo de mostrar en el esquema. Determinar el vector del campo eléctrico, es decir, tenemos que determinar E como vector en el punto de coordenadas 10, 0, es decir, acá, y en el campo eléctrico en el punto de coordenadas 0, 10, es decir, acá en un segundo punto. Bien, para poder realizar este esquema, este ejercicio, mejor dicho, tenemos que hacer lo siguiente: dibujar medianamente las distancias que hay entre las cargas y los puntos en cuestión. Y además, en función del signo de la carga, determinar el punto en el que estamos estudiando qué sentido tienen los campos eléctricos. Habíamos dicho en la parte de teoría que cuando tenemos una carga que es positiva, el campo eléctrico es saliente de la carga. Y cuando el campo eléctrico, mejor dicho, la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante en la carga. ¿Estamos bien? Por tanto, teniendo en cuenta estos dos conceptos, que ya los tenemos claros, vamos a hacer lo siguiente. El punto A dice que tenemos que calcular el campo eléctrico en la coordenada 10, 0, es decir, en este punto. Bien, ¿cómo hacemos en primera instancia determinar la dirección de los campos eléctricos? Respecto a la carga Q1, que es negativa, el campo eléctrico en ese punto será entrante en la carga, ¿sí? Entrante en esta carga porque la carga es negativa, es decir, el vector de campo eléctrico la vamos a denominar E1, tendrá ese sentido en el punto de coordenadas 10, 0. Y respecto a la carga Q2, el campo eléctrico en ese mismo punto, como la carga Q2 es positiva, el campo eléctrico va a ser saliente, es decir, va a tener ese sentido. Perfecto. Bien, lo que tenemos que hacer ahora, una vez determinados los valores y los sentidos de los campos eléctricos, determinar, mejor dicho, el valor de cada uno de ellos. Para eso echamos mano a la definición de campo eléctrico, que es igual a la constante de Coulomb multiplicada por el valor de la carga dividido la distancia que los separa al cuadrado. Esa distancia que separa es la carga respecto al punto de estudio. Para determinar el valor del campo eléctrico 1, hacemos lo siguiente. La constante vale 9 por 10 a la 9 por la carga de Q1 vale 3 microcoulomb, pero esos microcoulomb los podemos escribir por 10 a la menos 6 coulomb, dividido la distancia. ¿Qué distancia tengo desde la carga Q1 que está por acá y el punto en cuestión? Es decir, esta distancia es 10 más 1, por tanto tengo 11 metros al cuadrado. ¿Listo? Haciendo la cuenta voy a tener que el campo eléctrico E1 es igual a 223,1 newton sobre coulomb. Pero esto es en valor absoluto. ¿Cómo escribo el vector? El vector lo voy a escribir de la siguiente manera. E1 como vector es igual al módulo 223,1 y voy a tener que poner un ángulo. ¿Qué ángulo voy a poner? El ángulo de ese vector respecto a mi eje de referencia. Mi eje de referencia siempre va a ser el eje X, es decir, este eje. Por tanto, mi vector E1 tiene este sentido. El ángulo, por tanto, será este de acá. ¿Ah?
cuánto es si estoy midiendo en contra del giro de las manillas del reloj. El ángulo va a ser positivo y ese ángulo tiene 180 grados. Ahora sí, ya tengo definido el vector del campo eléctrico E1. De igual manera, hacemos el cálculo para el campo eléctrico E2. Y el campo eléctrico E2, en forma similar, será igual a 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6, dividido esta vez ya no 11, sino 9, ¿no? 9 porque yo tengo esta distancia, desde acá hasta acá, que son 9, por tanto 9 al cuadrado. Y haciendo operaciones voy a tener que ese valor resulta ser en 333,3 newton sobre coulomb. Escribiendo en forma vectorial voy a tener que el vector del campo eléctrico 2 es igual a 333,3 con un ángulo de 0 grados, newton sobre coulomb. ¿Por qué 0 grados? Porque este ángulo, es decir, acá hay 0 grados de diferencia, porque tanto el eje X como el vector del campo eléctrico E2 son colineales. Por tanto, para terminar este punto, tenemos que determinar la resultante en el punto 10,1. Y la resultante es la suma vectorial de los dos campos individuales, E1 más E2. ¿Listo? Y esto es igual a 22,3,1 con 180 más 333,3 con 0 grados. El resultado será consecuentemente igual a 110,2 con 0 grados newton sobre coulomb. La segunda parte de este ejercicio nos pide determinar el campo eléctrico en la posición 0, 10, ahí como se muestra en el esquema. Tenemos que determinar las distancias D1, como en la configuración es simétrica, D1 debido a la distancia entre la carga 1 y el punto es la misma de Q1 respecto al punto como de Q2 respecto al punto. Por tanto, yo a las dos distancias las llamé D1. ¿Y cuánto vale D1? Esto se hace por trigonometría y no es otra cosa que la raíz cuadrada de el cateto opuesto, que vale 1 metro al cuadrado, más el cateto adyacente, que vale 10 metros al cuadrado. Por tanto, haciendo esta operación, tengo que la distancia que hay entre esos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de 101 metros. Perfecto. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es determinar en el esquema el sentido de los campos eléctricos tal cual hicimos en el anterior punto, es decir, en función del signo de cada una de las cargas. Para ese caso vamos a hacer primero cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto estudiado respecto a la carga Q1. Como la carga Q1 es negativa, por tanto el campo eléctrico va a ser entrante en la carga y en ese punto el campo eléctrico será en este sentido, ¿sí? Esta va a ser nuestra E1 ahora para ese punto. Y para la otra carga que es positiva, borramos para darnos un poquito más de lugar, hacemos todo esto y dibujamos la dirección del campo eléctrico en el punto 0,10 debida a la carga Q2. Como la carga Q2 es positiva, el campo eléctrico será saliente, por tanto esto es aproximadamente así. Este va a ser el campo E2. Listo, ya tenemos los sentidos de los campos. Lo que nos resta ahora es calcular el valor de cada uno de los campos.
Y para eso recurrimos nuevamente a nuestra formulita que dice que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga dividido una distancia al cuadrado. ¿Listo? Bien. Para el campo E1 va a ser igual 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, que vale 3 por 10 a la menos 6, nuevamente ese menos 6 por los microcoulomb, y la distancia que ya elegimos, que es raíz de 101 al cuadrado. Haciendo operaciones tenemos que E1 es igual a 267,3 newton sobre coulomb. Eso para E1. ¿Cuál será el ángulo? Es decir, yo tengo que calcular el ángulo respecto a mi eje de referencia. Si mi eje de referencia es X, ese valor de X lo puedo trasladar al eje de coordenadas, lo puedo trasladar al punto en cuestión. Por tanto, yo tendría que averiguar este ángulo, ¿no? Este ángulo que va hasta acá, por este lado positivo, y si no, si voy por acá, por este lado negativo. Es indistinto cualquiera de los dos lados, así que calculamos el que uno se sienta mucho más cómodo. Yo me siento más cómodo calculando por esta parte, ¿sí? De acá hasta acá voy a tener 90 grados, o sea, yo ya tengo calculado una parte. Me faltaría calcular solamente esta parte. ¿Y cómo calculo esa parte? Si la puedo denominar alfa 1. Esa parte, ese ángulo alfa 1, no me queda otra que calcular recurriendo a la tangente de alfa 1. Tangente de alfa 1 va a ser igual opuesto, que vale 1, sobre adyacente, que vale 10. Entonces, alfa 1 es igual, yo ya lo tengo calculado, vale 5,7 grados. Consecuentemente, el valor del campo eléctrico E1 vector será igual a 267,3 con un ángulo negativo, porque estoy a favor de las agujas del reloj, va a ser de 90 grados más 5,7. Por tanto, el ángulo será de 95,7 grados negativo. Esto en newton sobre coulomb. Este es ahora el valor del campo E1 para esa posición. Similarmente, hacemos el cálculo para el campo E2. Como los valores son simétricos, E2 es igual a 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 dividido raíz de 101 al cuadrado. Y esto me da un valor de 267,3 newton sobre coulomb, que es el módulo del vector. ¿Cuál será el ángulo? Volvemos a ver el grafiquito, y el ángulo de este vector será, consecuentemente, lo voy a poner en azul si quieren, este ángulo. ¿Sí? Hasta acá yo tengo 90 grados, y estos restantes es el mismo valor que definimos en alfa 1, es decir, 5,7 grados. Por tanto, yo tendré que el campo eléctrico E2 en vector será igual a 267,3 con un ángulo de 95,7. Esta vez positivo, porque estamos en contra de las agujas del reloj. Newton sobre coulomb. Y este es el valor del campo E2. Para determinar el campo definitivo, sumamos los dos campos E1 más E2 en forma vectorial, y esto ya lo sabemos hacer utilizando el celular, y acá me va a dar que el campo resultante total es de 53,1 con un ángulo de 180 grados, newton sobre coulomb.